Programa 4. Procesos metabólicos. Propósito: que el alumno identifique los diferentes componentes de la cadena trófica, así como las reacciones anabólicas y catabólicas que constituyen el metabolismo. Hola, es un gusto poder darles la bienvenida a este programa, en el cual hablaremos de aquello que permite a los seres vivos obtener energía para llevar a cabo sus actividades. O como quien dice, recargar pilas. Me refiero a los procesos metabólicos. Esos que implican toda una serie de reacciones y transformaciones químicas de las células para obtener sustancias complejas y que pueden iniciar al introducir al organismo algún tipo de alimento. Aunque estos procesos también pueden terminar, todo depende de si el ser vivo en cuestión es el alimento. Ups. Todos los seres vivos dependen de otros seres vivos para sobrevivir. Por eso, una de las formas de interacción más básicas entre unos y otros es la alimentación, que a veces es una forma muy definitiva de relacionarse. En general, un organismo se alimenta de otro para obtener energía, de la cual dependen todas, absolutamente todas sus funciones. Nosotros, por ejemplo, consumimos energía todo el tiempo, incluso cuando estamos parados, sentados o cuando dormimos. Como ves, sin pilas no hacemos nada. Por eso todos los seres vivos buscamos de dónde obtener energía. A esta transferencia de energía de un organismo a otro, los científicos la han denominado cadena trófica. Digamos que esto es la punta del hilo. Vamos a desenrollarlo. Los primeros generadores de energía en la cadena trófica son los llamados productores, ya que producen su propio alimento a partir de agua y dióxido de carbono utilizando la energía de la luz del sol. Este es el caso de las algas y también de las plantas, los primeros organismos en colonizar el medio terrestre hace unos 700 millones de años. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman compuestos inorgánicos en orgánicos, denominados carbohidratos o azúcares. A este tipo de procesos se les denomina anabólicos, porque requieren del ingreso de energía para realizarse. Gracias al oxígeno que los primeros organismos fotosintéticos produjeron en el planeta primitivo como desecho, se oxigenó la atmósfera y la vida terrestre se hizo posible. La fotosíntesis es esencialmente un proceso de oxidorreducción en el que un reactivo gana electrones mientras otro los pierde. En este proceso, por cada 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de un donador de electrones, en este caso agua o H2O, y utilizando la energía de la luz, se producen una unidad de carbohidrato y 6 moléculas de oxígeno. Todo el oxígeno que respiramos y que nos mantiene vivos proviene de las plantas y también de las algas marinas microscópicas, que producen la mayor cantidad de oxígeno atmosférico. Por eso, la tala indiscriminada de los bosques representa un problema tan grave, pues al destruirlos, el ser humano está acabando con el oxígeno que respira. Por fortuna, todavía hay bosques y también mucho sol, porque sin él la fotosíntesis tampoco sería posible. Pero vamos más despacio. ¿Cómo es que se aprovecha la luz de este astro? Los organismos que fabrican sus propios nutrientes mediante reacciones anabólicas, como la fotosíntesis, se llaman autótrofos. En sí, las plantas y las algas son organismos fotoautótrofos, pues utilizan la energía de la luz. En cambio, algunas bacterias utilizan un proceso diferente para generar sus nutrientes. Sintetizan carbohidratos por medio de la quimiosíntesis, por eso se denominan quimiautótrofos. En la quimiosíntesis se sintetiza la principal fuente de energía para las células, el ATP o trifosfato de adenosina.
Esto se logra utilizando la energía que se libera de la oxidación de compuestos inorgánicos, en donde a partir de una molécula de dióxido de carbono, una de oxígeno y 4 de sulfuro de hidrógeno, se obtiene un carbohidrato, 4 azufres y 3 moléculas de agua. Básicamente, la quimiosíntesis se diferencia de la fotosíntesis en que la fuente de energía para reducir el dióxido de carbono proviene de reacciones químicas que liberan calor y no de la luz del sol. En los seres vivos, las reacciones que liberan energía en forma de calor se llaman exotérmicas y las que requieren energía se llaman endotérmicas. Generalmente, en las reacciones exotérmicas se produce ATP, mientras que en las endotérmicas se consume ATP. En sí, tanto la fotosíntesis como la quimiosíntesis son procesos anabólicos y por lo tanto endotérmicos, requieren energía. La quimiosíntesis se da en organismos que viven en ambientes donde no llega la luz del sol y no puede realizarse la fotosíntesis, como en el fondo del mar. En estos ambientes especiales, los organismos quimiosintéticos son la base de la cadena trófica, porque son los únicos productores de alimento. Afortunadamente, en la superficie terrestre abunda la luz del sol. Y gracias a eso predomina la fotosíntesis, pues el mundo natural se rige por la eficiencia y la quimiosíntesis es un proceso más caro en términos de energía, ya que exige una mayor cantidad de esta. Toda acción representa un gasto energético y los organismos en estado natural no realizan gastos innecesarios. Por eso, si utilizan una vía más costosa que otra, como la quimiosíntesis, es porque resulta absolutamente indispensable para la supervivencia. Sería bueno que esto lo retomáramos los seres humanos, porque hoy en día tomamos de la naturaleza miles de veces más energía de la que necesitamos para sobrevivir. Y todo esto en aras, no digamos de la comodidad, sino simple y llanamente de la presunción, de la vanidad, entre muchas otras razones igual de superfluas. Este afán consumista afecta a organismos de todos los eslabones de la cadena trófica. Luego de las plantas, los siguientes organismos en la cadena trófica son los consumidores primarios, que se alimentan, precisamente, de autótrofos como plantas y algas. Este es el caso de muchos insectos, reptiles, aves y mamíferos, que sin embargo, en no pocas ocasiones, son utilizados por los mismos organismos que consumen. A lo largo del tiempo, las plantas han evolucionado para aprovechar a los organismos que se alimentan de ellas o de algunas de sus partes de diversas maneras. Dos de las más importantes son la reproducción y la propagación de semillas. Por eso, muchas plantas producen sustancias y han desarrollado estructuras especiales para que otros organismos se alimenten de ellas. Los nectarios de las flores segregan el néctar que alimenta a muchas aves e insectos. Al tomar este jugo, los animales se llenan del polen de la flor masculina y lo llevan a otra flor, que puede estar en la misma planta o en otra de la misma especie, de la que también van a alimentarse, depositan el polen y así queda fecundada. Esta relación entre la planta y su comensal es tan estrecha que la evolución de diversos vegetales está ligada a la forma de los animales que se alimentan de ellas. Este proceso se llama coevolución. La forma de los picos de los colibríes y la forma de copa de muchas flores son un ejemplo muy representativo de este proceso, ya que sin sus características formas, ni el colibrí podría extraer el néctar de las flores, ni las flores podrían propiciar la distribución del polen. Otra forma en la que las plantas se interrelacionan con los animales que consumen sus frutos es la propagación de semillas. Los frutos son estructuras que contienen las semillas a partir de las que germinan nuevas plantas. La forma, color y aroma de muchos frutos evolucionaron al ser ingeridos por algunos organismos. El consumidor obtiene alimento y al defecar dispersa las semillas ingeridas. Hay animales como las ardillas que se alimentan de la semilla misma,
Normalmente las colectan del suelo y las entierran como reserva de alimento. Estos animales entierran tantas semillas que muchas veces olvidan dónde las dejaron y sin saberlo están sembrando nuevas plantas. Existen también las plantas que dispersan sus semillas por medio de los animales sin dar nada a cambio. Lo hacen produciendo semillas envueltas en una capa de ganchillos que se adhieren al pelo de los animales y viajan con ellos a tierras lejanas. También hay plantas y animales con tal grado de interacción que viven juntos y se protegen unos a otros. Por ejemplo, algunos árboles han evolucionado de manera tan especial que sus troncos proveen hogar y cobijo a ciertos grupos de hormigas, las cuales a cambio los defienden de los depredadores. Este tipo de correlaciones donde ambos participantes obtienen un beneficio se llaman relaciones simbióticas y las encontramos en todas partes. ¿A poco no? Un ejemplo muy cercano es nuestro propio cuerpo, que de manera inevitable es hospedero de muchos organismos. Y aunque algunos nos causan enfermedades, otros tantos nos aportan beneficios. ¿Salud? Los ejemplos de correlaciones beneficiosas son múltiples. Veamos algunas otras. Las relaciones de las plantas son muy amplias y pueden formarse con todo tipo de organismos. Ejemplo de ello es la asociación entre raíces y hongos, en donde estos obtienen alimento de la planta y a cambio la ayudan en su proceso de fijación de fósforo y nitrógeno. Sin embargo, este tipo de relaciones solo pueden establecerse mediante el contacto directo y en las cadenas tróficas es común que dicho contacto se pierda. Cuando comemos carne de otros animales, como los cerdos, los seres humanos estamos cumpliendo el papel de consumidores secundarios. Pero cuando nos alimentamos de vegetales, somos consumidores primarios. Todas estas clasificaciones son artificiales, por lo que un solo organismo puede entrar en varias categorías dependiendo del momento y las actividades que realice. También hay clasificaciones en las que solo entran determinados organismos. Los humanos, por ejemplo, no podemos ser productores, como las plantas. Tampoco podemos ingresar del todo en el cuarto eslabón de la cadena trófica, aunque hay humanos que califican con honores para pertenecer a esta clasificación, y no es por ser buenas personas. Después de los consumidores terciarios vienen los carroñeros, cuya alimentación se integra de animales muertos que pueden estar en proceso de descomposición. Un ejemplo son los opilotes, que rondan a los animales moribundos en espera de que mueran para alimentarse de su cadáver. Otro ejemplo son las hienas, que suelen alimentarse de las sobras de cuerpos de animales que murieron de causas naturales o que fueron cazados por otros depredadores. Tras la muerte, los cuerpos de los seres vivos son reintegrados al suelo por organismos como las bacterias, que los descomponen. De esta forma, nutren el suelo que servirá de materia prima para las plantas, completando el ciclo. Todos los seres vivos que habitan la Tierra están relacionados por medio de la alimentación. De esta manera, la energía lumínica del Sol, que es transformada y almacenada por las plantas, llega a todos sin excepción, por medio de la transferencia de energía hacia cada uno de los eslabones en la cadena alimenticia. Así, en cierto sentido, todos los seres vivos son producto de dos factores fundamentales: el sol y el agua. Los organismos que no fabrican su propio alimento se llaman heterótrofos. Se alimentan de organismos autótrofos, como las plantas, o de otros organismos heterótrofos, como ratones y conejos. Los seres humanos somos organismos heterótrofos, al igual que los hongos. Así como los organismos autótrofos utilizan procesos anabólicos para fabricar sustancias complejas a partir de sustancias simples, los organismos heterótrofos dependen de procesos catabólicos para degradar sustancias complejas en otras más simples, y así poder obtener energía y aprovecharlas. En las plantas, los procesos catabólicos consisten en reacciones que retienen la energía del sol para impulsar las reacciones anabólicas.
Tanto anabolismo como catabolismo son procesos metabólicos. El metabolismo es el proceso mediante el cual los organismos obtienen la energía necesaria para realizar todas sus actividades. ¡Uf! No hay aprovechamiento de energía más eficiente que el de la célula. Sin el metabolismo, la vida simplemente no podría existir porque desde pensar hasta correr, cada una de nuestras actividades implica un gasto energético. Por eso, para que tu cuerpo pueda realizar todas sus funciones, debes alimentarte bien. Pero también es importante realizar ejercicio para aprovechar los nutrientes de manera eficiente. Pero si eso de ser atleta no te emociona, te tengo buenas noticias. Con solo una caminata diaria de media hora puedes ayudar significativamente a tu organismo. Pero no nos desviemos, veamos más sobre las funciones metabólicas. Anabolismo y catabolismo dependen el uno del otro. Es un ciclo de producción y aprovechamiento de la energía que da impulso a la vida. A la vez que requieren energía, los procesos anabólicos también producen una forma de almacenar energía, que puede ser aprovechada por los seres vivos, los carbohidratos. De esta manera, al degradarse los carbohidratos, se libera la energía necesaria para que la célula realice todas sus actividades. La degradación de los carbohidratos en moléculas más simples es el catabolismo. Ambos procesos, anabolismo y catabolismo, son necesarios para el metabolismo. Su función principal es convertir la energía del medio en otras formas de energía que los seres vivos puedan aprovechar. Son el motor de la vida. Comúnmente, el catabolismo implica reacciones de óxido-reducción para degradar moléculas complejas en compuestos más simples y obtener energía en el proceso. Así, los aminoácidos pasan por un proceso de desaminación, los glúcidos por la glucólisis y los lípidos por una beta-oxidación para entrar en el ciclo del ácido pirúvico y después pasar al ciclo de Krebs. Mediante estas dos rutas se obtiene energía a partir de carbohidratos. El proceso general se llama respiración y puede darse en presencia o ausencia de aire mediante dos mecanismos diferentes. La respiración aeróbica es más eficiente y energéticamente menos costosa que la anaeróbica, que se da por ejemplo en algunas levaduras. La respiración aeróbica es el proceso inverso a la fotosíntesis. Mediante esta ruta se recupera la energía almacenada en los carbohidratos y se utiliza en forma de ATP, la molécula energética por excelencia en los seres vivos. En la reacción general de la respiración aeróbica a partir de una molécula de carbohidrato y 6 moléculas de oxígeno, se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía en forma de ATP. Mientras que en la respiración se produce dióxido de carbono, energía y agua a partir de oxígeno y carbohidratos, en la fotosíntesis se producen carbohidratos y oxígeno libre a partir de agua, dióxido de carbono y energía. Cuando conocemos la ecuación general de la respiración, se hace evidente la importancia de la fotosíntesis y de las plantas, porque sin ellas, ¿de dónde vendría el oxígeno necesario para la respiración y la energía necesaria para el metabolismo? Esta es una de las razones por las que necesitamos encontrar formas más inteligentes de aprovechar los recursos y entre todos, gobiernos, ciudadanos y empresas, tomar medidas necesarias para evitar la crisis ambiental. Como hemos visto, el metabolismo es el proceso mediante el cual todos los organismos obtienen la energía necesaria para realizar sus funciones. Los heterótrofos dependen de los productos sintetizados por otros organismos para poder llevar a cabo el metabolismo, y aquellos que fabrican sus propios nutrientes son la base de la cadena trófica y se benefician de sus consumidores de diversas maneras. Como puede verse, los organismos interactúan entre sí en torno a la alimentación. El resultado de estas interacciones
es la selección natural, que da como resultado la evolución de las estructuras y conductas de las especies relacionadas con la obtención de nutrientes. Cada día que pasa conocemos un poco más sobre cómo funcionó la vida en nuestro planeta. Sin embargo, con cada respuesta surgen 1000 preguntas nuevas. Quedan muchas cosas por descubrir sobre la vida y la interacción que hay entre los mismos seres vivos y entre ellos y el medio. ¿Qué misterios nos aguardan? ¿Qué criaturas maravillosas y desconocidas se pasean ante nuestros propios ojos? El ser humano, entre todos los seres, tiene el don de la razón. Utilicemos esa capacidad para comprender y descubrir nuevas cosas sin destruir aquello que la evolución tardó miles de millones de años en formar. Todos podemos contribuir.